Hoy vamos a analizar un libro que, sinceramente, es de los que te dejan marca. Uf, totalmente. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y lo que me parece fascinante es que no es solo el relato de un superviviente de Auschwitz. No, para nada. Es que es como el laboratorio donde un psiquiatra observa la condición humana. Bueno, en su estado más extremo. Es que esa es la clave. El libro no se regodea en el horror por el horror. Lo usa, como dices, de laboratorio. Es un crisol para destilar una idea potentísima. ¿Cuál dirías que es? Que incluso en el sufrimiento más absoluto, la vida puede tener un propósito. Nuestra idea hoy es un poco seguir ese viaje con él. Desde que era el prisionero número 119.104... Hasta convertirse en el creador de la logoterapia. Exacto. Hay una pregunta con la que Frank solía recibir a sus pacientes, que es casi un puñetazo, pero que resume toda su filosofía. La conozco, sí. Es tremenda. Les preguntaba directamente, ¿y usted por qué no se suicida? Uf. Suena terrible, pero él defendía que en la respuesta, en ese porque tengo hijos, o porque tengo que acabar una obra, o... Ahí está el motor. Ahí está el motor de la vida. Y de ahí, decía, es de donde hay que empezar a tirar. Totalmente. Es una pregunta que va directa al núcleo, al anclaje que nos mantiene aquí. No le interesaba tanto el trauma del pasado, sino el propósito del futuro. Pues, empecemos por el principio de su experiencia. Frankl la divide en 3 fases psicológicas muy claras. La primera, lógicamente, es el shock de la llegada, el internamiento. Ujú. Me impactó mucho leer sobre un sentimiento que él llama la ilusión del indulto. ¿A qué se refiere exactamente? Pues es un mecanismo de defensa casi infantil. A ver, imagina que vas en un tren de ganado, no sabes ni a dónde, y llegas a un sitio y ves un cartel que pone Auschwitz. Madre mía. El cerebro, para no romperse, se aferra a la idea de «esto no puede ser tan malo» o «en el último minuto nos salvarán». Es una negación desesperada. Claro. Veían a otros prisioneros con aspecto saludable y pensaban «bueno, no está tan mal», sin saber que era un grupo de élite que trabajaba para los nazis. Es la mente buscando cualquier rendija de esperanza, por muy irracional que sea. Una esperanza que se desvanece de golpe con lo que él llama la primera selección. Sí, Un oficial de las SS que, con un simple gesto del dedo, te enviaba a la derecha o a la izquierda. a la vida o a la muerte. Así de simple y de terrible. Y para él, personalmente, el momento clave es cuando le quitan absolutamente todo, incluido el manuscrito de su libro. Dice que se queda con su existencia desnuda. ¿Qué pasa en la mente de una persona en ese momento? Es un colapso total. Pues sorprendentemente, no. Y esta es una de sus primeras grandes observaciones. La reacción no es el pánico o la desesperación que uno esperaría. ¿Y entonces? Es una especie de fría curiosidad. Un distanciamiento macabro, como si estuvieras viendo una película de la que no eres el protagonista. Vaya. Él mismo lo describe como si su mente se hubiera blindado. Se puso a observar la escena con un interés casi científico. Incluso surge un humor macabro entre los prisioneros. Es una primera capa de protección. Es increíble que el humor pueda aparecer en una situación así. Es que aquí Frankl formula una de sus ideas más importantes. Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Tiene todo el sentido. Sentir apatía, hacer un chiste negro sobre la muerte que te espera, no es que te hayas vuelto loco. Al contrario. Es la señal de que tu psique está luchando por sobrevivir, creando un caparazón para no desintegrarse. Claro, es un mecanismo de defensa. Pero ese shock inicial no puede durar para siempre. ¿Qué pasa cuando esa normalidad se convierte en la rutina de cada día? Eso nos lleva a la segunda fase. Exacto. La segunda fase es la de la adaptación. La vida rutinaria del campo. Y la palabra que la define es apatía. Apatía. Él la describe como una muerte emocional, un necesario adormecimiento de los sentimientos. Porque si sintieras el dolor, la rabia, la tristeza que te provoca el entorno cada día, no sobrevivirías. Sencillamente no lo harías. La apatía es ese blindaje del que hablábamos antes, pero ya, digamos, solidificado. Pone ejemplos que son durísimos, como ver a un compañero muerto y que lo único que piensen los demás sea en quitarle los zapatos, o el trozo de pan que le quedaba. Sí. O él mismo sorbiendo su sopa aguada mientras ve cómo arrastran el cadáver de un hombre con el que había hablado hace unas horas.
Esa apatía lo borraba todo. Borraba las reacciones emocionales inmediatas, pero no el sufrimiento de fondo. De hecho, Frankl hace una distinción muy importante. ¿Cuál? Dice que el dolor más profundo no era el físico, el hambre, el frío, los golpes, sino la agonía mental de la injusticia, el insulto de ser tratado como un número, como un animal. Eso dolía más que el latigazo. Te quitaban la dignidad. Exacto. Y eso era lo insoportable. Y frente a esa realidad exterior tan brutal, ¿qué hacían? ¿Cómo se escapaba uno de eso? Aquí viene el giro de guión de todo el libro. Describe lo que llama una huida hacia el interior. Una huida hacia el interior. Sí. Como el mundo exterior era un infierno inhabitable, los prisioneros desarrollaban una vida interior, espiritual e intelectual de una riqueza extraordinaria. Se refugiaban en sí mismos. En los recuerdos, en el arte, en la fe, en el amor. Frankl cuenta cómo, durante las marchas heladas antes del amanecer, mantenía conversaciones imaginarias con su mujer. La visualizaba con tal intensidad que su presencia se volvía más real y luminosa que el propio sol. O sea que la salvación no estaba fuera, sino dentro. Justo ahí nace la tesis central de su obra. En medio de la privación más absoluta, cuando te lo han quitado todo, descubre que todavía hay algo que nadie te puede arrebatar. La última de las libertades humanas. Esa es, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. No puedes cambiar lo que te pasa, pero siempre, siempre puedes elegir cómo te enfrentas a ello. Es cuando adopta la famosa frase de Nietzsche como su lema. Quien viene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Exacto. El amor a su esposa era su porqué. Para otro era la fe en Dios. Para otro el humor. Esas eran las herramientas que daban sentido a un sufrimiento que de otro modo sería destructivo. Es una idea potentísima. Y nos lleva a la tercera fase, la de la liberación. Uno se imagina una explosión de alegría, de euforia. Sí, es lo que esperarías. Pero por lo que he leído, no fue para nada así. Para nada. Es una de las partes más sorprendentes y trispes del libro. Describe un sentimiento de despersonalización. ¿Despersonalización? Sí. Cuando se abrieron las puertas, no sintieron nada. Caminaban libres, pero todo les parecía irreal, como un sueño. Él dice que habían olvidado cómo sentir alegría y que tuvieron que volver a aprenderla lentamente. ¿Y por qué esa reacción tan extraña? Frankl usa una analogía brillante. Es como la enfermedad de los buzos. Si un buzo sube a la superficie demasiado rápido, la descompresión puede matarle. Claro. Psicológicamente les pasó lo mismo. La liberación de una presión tan brutal fue un shock a la inversa. El cuerpo reaccionaba. Sí, empezaban a comer y a hablar sin parar, pero la mente no podía procesarlo. Y a eso se sumaron otros golpes. 2 golpes terribles. Primero, la amargura de encontrarse con un mundo indiferente. Con gente que les decía frases hechas como «nosotros también sufrimos» o «no sabíamos nada». Vaya. Y el segundo, la desilusión, que era el más devastador de todos. Volver a casa y descubrir que la persona por la que había sobrevivido, tu porqué, ya no estaba. Es tremendo. Hemos recorrido todo el infierno que vivió y observó. ¿Cómo se convierte todo esto en una teoría terapéutica? O sea, ¿cómo se pasa de la experiencia en el campo a la logoterapia? Ese es el gran salto. Frankl no se queda en el lamento. Se pregunta, ¿qué hemos aprendido aquí sobre el ser humano? Y la conclusión es lo que él llama la voluntad de sentido. La voluntad de sentido. Se da cuenta de que la principal fuerza que mueve al ser humano no es, como decía Freud, la búsqueda del placer, ni, como decía Adler, la búsqueda de poder. Es la búsqueda de un significado, de un propósito para la propia vida. Esa es la base de la logoterapia, la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Y si esa es la motivación principal, entiendo que el problema principal que trata es la falta de ella, ¿no? Lo que él llama el vacío existencial. Exacto. Lo describe como la neurosis masiva de nuestro tiempo. Y ojo, que lo escribió hace más de 70 años. Es esa sensación de que tu vida no tiene sentido. Que se manifiesta de muchas formas, imagino. Claro, el aburrimiento crónico, el conformismo de hacer lo que todo el mundo hace, o la búsqueda desesperada de placer, dinero o poder para intentar llenar ese hueco interior. Vale. Y si alguien se siente en ese vacío, ¿qué propone Frankl? ¿Te da un sentido para tu vida? No, y eso es lo interesante, no te da una respuesta, te da herramientas para que encuentres la tuya.
Propone 3 grandes vías para descubrir el sentido. A ver, la primera es la más obvia. A través de la acción, creando una obra o haciendo un trabajo que te apasione. Ujú. La segunda es a través del amor, experimentando la belleza de la naturaleza, del arte o sobre todo amando a otra persona. Frankl dice que el amor es el único modo de captar a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Te permite ver su potencial y ayudarle a alcanzarlo. Pero la tercera vía es la más radical, la que conecta directamente con Auschwitz. La idea de encontrar un sentido a través del sufrimiento. Esto es muy difícil de entender. Es la idea más profunda y difícil, sí. Frankl dice que, evidentemente, no hay que buscar el sufrimiento, pero cuando te enfrentas a un destino inevitable que no puedes cambiar, Como una enfermedad terminal o una pérdida irreparable, eso es. Ahí, la vida te ofrece una última oportunidad de encontrar un sentido. La actitud con la que te enfrentas a ese sufrimiento. Tienes el reto de transformarte a ti mismo, de convertir una tragedia en un triunfo interior. Suena muy abstracto. ¿Hay algún ejemplo en el libro que lo haga más tangible? hay una anécdota que es, para mí, una lección de terapia en 3 minutos. Un médico anciano fue a su consulta completamente deprimido por la muerte de su esposa, a la que amaba con locura. Vale. Frankl, en vez de darle consuelo, le preguntó, «Doctor, ¿qué habría pasado si usted hubiera muerto primero?» Buena pregunta. El médico respondió entre lágrimas. Para ella habría sido terrible, habría sufrido muchísimo. Y Frankl remató. ¿Lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento. Y ese es el precio que ahora tiene que pagar. Sobrevivirla y llorarla. ¡Wow! Es demoledor y brillante a la vez. No le quita el dolor, pero lo cambia todo. Exacto. De repente, su sufrimiento ya no es un tormento sin sentido. Adquiere un propósito. Es un sacrificio. Es el testimonio de su amor. Lo resignifica por completo. Y para que no pensemos que todo es filosofía, la logoterapia también tiene técnicas muy prácticas, ¿verdad? He leído sobre algo llamado la intención paradójica. ¿Cómo funciona? Es una técnica genial para las fobias y la ansiedad anticipatoria. Ese miedo a que te pase algo que acaba provocando que te pase. Del miedo al miedo. Eso es. El ejemplo clásico es el miedo a ruborizarse en público. Cuanto más piensas que no me ponga rojo, más nervioso te pones y más rojo te pones. Claro. La intención paradójica lo invierte. Frankl cuenta el caso de un paciente con un miedo atroz a sudar en situaciones sociales. Y en lugar de aconsejarle que se relajara, le dijo, «La próxima vez, intente sudar a propósito. Desafíese a sí mismo y dígase, normalmente solo sudo 1 litro. Hoy voy a demostrarles de lo que soy capaz y voy a sudar 10. En serio, y funcionó. De forma espectacular, en una semana se curó de una fobia que llevaba años amargándole la vida. Al intentar provocar el síntoma con humor, le quitas el poder. Lo cortocircuitas. La ansiedad se alimenta del miedo, y si te ríes de ella y la invitas a aparecer, se cortocircuita. Exacto. Es increíble. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con la idea central de todo este viaje, ¿cuál sería? Para mí, la idea es que la vida conserva su sentido hasta el último momento, bajo cualquier circunstancia, y que nuestra libertad fundamental, la que es verdaderamente nuestra, es la de elegir nuestra respuesta. Elegir nuestra actitud. Hay una frase de Frankl que me parece preciosa y que lo resume bien. Haber sido es la forma más segura de ser. Lo que has logrado, lo que has amado, incluso lo que has sufrido con dignidad, eso forma parte de ti para siempre. Nadie te lo puede robar. Y de toda su experiencia, extrae una conclusión sobre la humanidad que creo que es muy importante. No habla de buenos y malos en términos de nacionalidad o de raza, no en absoluto. Él dice que tras verlo todo llegó a la conclusión de que en el mundo solo hay 2 razas de personas, la de los hombres decentes y la de los indecentes. Y están en todas partes. Y lo más importante es que esta división atraviesa todos los grupos y todas las sociedades. Vio prisioneros que eran unos miserables y vio guardias de las SS que a escondidas les daban un trozo de pan. La decencia o la indecencia es una elección personal, no una etiqueta de grupo. Lo que nos deja con esa última reflexión del libro, esa pregunta final sobre la dualidad humana que es simplemente inolvidable. Él se pregunta, ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que ha inventado las cámaras de gas,
pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, y el Padre Nuestro o el Shema Yisrael en sus labios. Y con esa idea nos quedamos.